Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a explicar en este vídeo, va a ser un vídeo cortito, cómo se hace el análisis de los efectos simples. ¿Qué es esto de los efectos simples? Esta diapositiva es del tema 7 y si recordáis un poco, vemos en el análisis de la interacción pueden ocurrir varias cosas, que no haya interacción o sí que haya. Si no hay interacción, entonces hacíamos la prueba de los efectos principales, nos olvidábamos de la línea de la interacción, sumábamos la suma cuadrática a la error y los grados de libertad a la error y nos olvidábamos de la línea de la interacción. Y ahí veíamos si era significativo algún efecto principal o no. Si lo era, hacíamos la prueba de SF y punto. Pero ¿qué pasa si la interacción sí es significativa? Pues entonces en la vida real, si sí es significativa, hay que hacer el test de los efectos simples, que consiste en fijar solo un nivel de un factor, y en ese nivel comparar los niveles del otro, pero solo para cada nivel de un factor. Hay tantos efectos simples como suma de niveles. En la vida real sí que sería interesante hacerlo y los programas informáticos lo hacen. Para el examen es importante hacerlo. No, este vídeo lo podéis pasar por alto. Este vídeo lo podéis pasar por alto. Pero como lo han preguntado una única vez y en una PEC, no en el examen, pues me he decidido a hacer este vídeo por si alguien quiere ampliar información. Pero yo creo que este vídeo, creo que no lo van a preguntar en examen de momento, y creo que este vídeo, los que tengáis, vayáis un poco justos, lo podéis pasar por alto perfectamente. Entonces hemos dicho que los efectos simples consisten en fijar un nivel de un factor y comparar los niveles del otro. Vamos a la PEC que pusieron en el año 2022, que está por aquí. A ver, la PEC está por aquí. Si salgo de aquí. Bueno, no quiere salir ahora. PEC, aquí. La PEC fue complicada. Es comparar el efecto de dos factores en la velocidad promedio de ratas, pero hay un factor es la dosis de etanol, y otro factor es el tipo de cepa, tipo de cepa y dosis. Son los dos factores que hay. Entonces, en cada cepa, en cada dosis de etanol había 5 niveles. El factor dosis tenía 5 niveles, que son estos 5. Y el factor cepa tenía 2 niveles, que eran estas dos cepas. Con esto, los datos al completo son los que hay en esta tabla. Datos al completo los que hay en esta tabla. Aquí tengo para la cepa Wistar, que es la de la izquierda, para la cepa Wistar, los 5 niveles de etanol, desde el 0, control es 0, hasta el 2,5. Y para la cepa Long Evans, también los 5 niveles de etanol para la Long Evans. Y resulta que en cada una de las condiciones había 5 sujetos. Por eso tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5 y así en cada columna. 5, 1, 2, 3, 4, 5 en cada columna. El equipo docente tuvo la amabilidad de darnos las sumas totales de cada columna. O sea que tengo ahí 5 por 5, 25 de Wistar y 5 por 5, 25 de Long Evans, 50 ratas. Con esto hay que construir la matriz AB. La matriz AB lo que hace, recordar en la página 16 del formulario, lo que hace la matriz AB es agrupar en una sola celdilla la suma, o sea, estos valores de aquí, los agrupa en una celdilla donde habrá factor A, Wistar y Long Evans, y aquí 0, 1, 1,5, 2 o 2,5, y ahora lo que habrá en cada una de estas celdillas serán las sumas que están aquí abajo, las sumas de las 10 sumas, las 10 sumas.
Bueno, esto, como tiene su complicación, yo lo hice con Excel, la tengo por aquí abierto el Excel, este es el Excel, aquí están los datos brutos, estos son los datos tal cual me los dieron, es verdad que esto se puede separar todavía más, hasta aquí llega el Wistar y las medias de cada celdilla y abajo es Long Evans y las medias. Con eso construí la matriz AB, pero resulta que, bueno, como da igual, a ver, vuelvo a la tabla original. Está aquí. Cuando nos dan los datos de esta forma de aquí, es verdad que lo habitual es que esto sea el nivel 1 del factor A y este el nivel 2 del factor B, factor A, perdón, y esto sea el factor B. Todo esto sea el factor B. Esto es el factor A con su B1, B2, B3, B4, B5 y B1, B2, B3, B4 y B5. Yo en un principio lo hice al revés, porque en vez de que no quería una matriz como he pintado antes muy alta y muy estrecha, ¿eh? No, no la quería así, la quería al revés, la quería así, ¿eh? Eh, no muy alta, pero larga. Entonces lo hice al revés, pero no pasa nada, es que se puede hacer como quieras. De hecho, haciéndolo al revés funciona perfectamente. Pero por si acaso, tengo aquí la matriz AB original que yo preparé, donde efectivamente he puesto aquí arriba los niveles del factor dosis de etanol y aquí los niveles del tipo de cepa. Pero aquí la he transpuesto, es decir, lo he cambiado todo. Lo he cambiado todo para que esté justo al revés. Ahí está, ¿eh? Transpuesta. Ocupa menos porque la anchura de las celdillas es más mayor que la altura. Bueno, parece que está más recogida. Se puede hacer con cualquiera de las dos. Vamos a la pregunta de la práctica que hablaba de los efectos simples. La pregunta de la práctica que hablaba de los efectos simples era la 7. Dice, el estadístico de contraste para evaluar el efecto simple del factor A tipo de cepa en el nivel 5 del factor B, que era la dosis de 2,5. Bueno, igual me da que esto hubiera sido B tipo de cepa y esto A dosis. Es que es lo mismo, ¿eh? Es lo mismo. Pero bueno, vamos a hacerlo como lo dice aquí, que lo haré con la traspuesta. Entonces tengo que ir a la fórmula del formulario, el test de los efectos simples, que lo tengo en la página 16. Un momento que voy a abrir el formulario. Bueno, el test de los efectos simples está en la página 17. Ahí lo tenéis. Y veis las formulitas que hay. Esto simplemente es eh, calcular una suma cuadrática nueva. La suma cuadrática del factor A solo en el nivel B1. ¿Y cómo se hace? Pues aquí la columna de B solo es la una. Y aquí es el total de bueno, columna. En B son filas. La primera fila de B y las celdillas. La suma de los cuadrados de las celdillas de la primera fila de B y luego la suma del total. Y por supuesto, cada uno partido por el número de sujetos que hay, o bien en la celdilla, que es n, o bien en la fila de B, que es a por n. Esta suma cuadrática se divide por los grados de libertad, que son número de niveles menos uno a menos uno, y tengo la media cuadrática de A en B1, que dividida por la intra, que es la misma de antes. La intra es la tabla de la nova total, la que tenemos aquí en la página anterior. La intra sigue siendo esta suma cuadrática, esta media cuadrática. Esta suma cuadrática, eso igual, esto aquí, esto sigue siendo la misma. Pues dividiendo esta nueva suma cuadrática entre la de la error o intra, tengo el nuevo estadístico de contraste, que son los que tengo aquí a la derecha. Estadístico de contraste de A en B1 y la intra, y aquí B en A2 y la intra. B en A2, pues es fijar el nivel 2 del factor A y entonces sumar las celdillas, pero solamente de la columna 2 y aquí el cuadrado del total de la columna y dividida cada una entre el número de sujetos que hay en cada celdilla. Pues ahí nos decía, en la pregunta de la PEC, nos decía que contrastemos el efecto tipo de cepa, pero solo en el nivel 5, que es dosis 2,5. Solo en esa. Entonces, tipo de cepa, pero solo en el 2,5. Me voy a la tabla de Excel, lo hago bueno, con la de matriz en filas o en columnas, da igual, pero por seguir la nomenclatura que da la PEC, lo voy a hacer con esta de aquí, con la traspuesta, que es esta de aquí. Y
solamente tenemos que fijarnos solamente en el 2,5, porque es el que fijamos. Lo demás como si no existiera. De hecho, lo voy a tachar. Esto no existe para nosotros. Estamos en el 2,5 y estas sumas tampoco existen. Solo existe eso, porque nos ha dicho que fijemos en el 2,5, ¿eh? En el 2,5 y ahí tenemos, si seguimos la formulita del formulario, será suma cuadrática de eh, A, A, que es tipo de cepa, en B5. Igual, sumatorio de la matriz AB, las celdillas, pero, como dice el formulario, B5 es con el I.5 entre N menos B5, que es la suma de la fila 5, al cuadrado entre AN. Entonces, ¿cuánto vale eso? Pues esto es simplemente 70,4 al cuadrado entre 5, porque el n vale 5, había 5 sujetos en cada celdilla, más 21,5 al cuadrado, o sea, lo pongo aquí, borro esto que me molesta un poco, y será 70,4 al cuadrado entre n, 5, más 21,5 al cuadrado entre n, 5, menos la suma total de esa fila que está aquí, 91,9 al cuadrado entre a n, ¿cuántos hay en cada fila? 10, 5 y 5. A era 2 y n 5, 2 por 5, 10. 2 por 5, 10. Y esta es la suma cuadrática que tendré que dividir por la intra. Por la intra. Voy a coger la calculadora. A ver que me la lleve un poquito más allá. 70,4, no, 4 al cuadrado entre 5 más 21,5 al cuadrado entre 5 menos 91,9 al cuadrado entre 10. 239,121. 239, 239,121, que esto habrá que dividirlo para sacar la F, es media cuadrática de A en B5. No, sí, pero no hemos hecho todavía. Esto es la suma cuadrática, vale. Entonces, no hemos hecho todavía la media cuadrática esta. La media cuadrática será dividiéndola por los grados de libertad, como dice el formulario en la página 17, ¿eh? De A en B5 hay que dividirlo por A-1, que es 1. Es 1, porque A era 2, el tipo de cepa. O sea que realmente la media cuadrática es igual que la suma cuadrática, porque A-1 es 1. La media cuadrática de A en B5 es igual a 239,121 partido por A-1, que es 1, o sea que sigue siendo 239,121. Y ahora la F es esa media cuadrática de A en B5 partido por la media cuadrática intra. O sea, 239,121 y la intra la tenemos en la tabla de la nova, que está aquí hecha. Por supuesto hay que tenerla hecha, que vale 9,458. Así que si divido esto entre 9,458, 239,121 dividido por 9,458, 25,28. Y esa era la respuesta de la PEC, 25,28 la B. Podíamos haber hecho, por cambiar, ahora, por ejemplo, borro todo, eh, el efecto de B en Wistar, solo en Wistar. Efecto de B solo en Wistar.
Entonces, nos importaría solo la Wistar. Vuelvo a la Excel. Lo demás no existe. Es decir, esto como si no existiera, la long Evans y los totales como si no existieran. Solo importa la Wistar. Y sería el cuadrado de esto entre 5, 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 el cuadrado de esto entre 5 y menos el cuadrado de esto entre, pues en la Wistar había 25, ¿eh? En la Wistar había 25, porque es B por N, que es 5 por 5, 25. La formulita sería la que hay en la página 15, pero adaptada. 17 he dicho antes, ¿no? 15. Es que me estoy liando yo con el otro formulario. Vale, 15. Entonces sería suma cuadrática de B en A1 y sería la suma de la celdilla AB, matriz AB, pero solamente aquí 1J, 1J entre N menos BJ, no, A1 menos A1 al cuadrado entre BN. Es justamente lo que hemos dicho, ¿eh? Sería 22,6 al cuadrado entre 5 que hay en celdilla, más 43,6 al cuadrado entre 5 que hay en esa celdilla, más 41,7 al cuadrado entre 5 que hay en esa celdilla, más 63,3 al cuadrado entre 5 que hay en esa celdilla, más 70,4 al cuadrado entre 5 que hay en esa celdilla y menos lo que suma la columna, que es 241,6 al cuadrado, pero dividido por los sujetos que hay en la celdilla, que es B por N, 5 por 5, 25, porque hay 25 de la cepa Wistar. No sé cuánto sale esto no lo pedía la PEC, pero bueno, para que tengáis un ejemplo de fila o de columna, pues esto sale 22 al cuadrado, no, 22,6. Vamos a hacerlo de otra forma, vamos a hacerlo, bueno, lo voy a hacer así, 22,6 al cuadrado más 43,6 al cuadrado más 41,7 al cuadrado más 63,3 al cuadrado más 70,4 al cuadrado. Y ahora esto se divide todo por 5. Igual me da dividir cada una de ellas que dividir la suma total. Y le resto el 241,6 al cuadrado y dividido por 25. Si saliera negativo es que algo hemos hecho mal, porque es una suma cuadrática y no puede salir negativa. Pues sí, sale negativa, algo hemos hecho mal. Sí, lo que he hecho mal es no poner el punto decimal aquí. Ahí va el punto decimal, ¿eh? Pero bueno, eso nos ha avisado de que estaba mal. Bueno, pues 287,91 es lo que suma todo esto. 287,91. Y esto es la suma cuadrática, que ahora hay que dividirla para tener la raya cuadrática entre b menos 1. O sea que la suma cuadrática de b en A1 es 287,91 y la media cuadrática de b en A1 es eso dividido por b menos 1, que es 4. Que es 4. Así que esto ahora lo divido por 4. Ahí tengo 71,98, la media cuadrática, 71,98, igual 71,98, no me cabe el 98, y la F es dividir esta media cuadrática entre la intra, que era 9 y pico, o sea, esto dividido por 9 y pico. Esto dividido por 9,458, 9,458. 7,61, que parece también significativo. Bueno, pues este es el test de los efectos simples, ¿eh? Fijar el nivel de un factor y comparar los niveles del otro, pero solamente para ese nivel del factor. Y como se puede hacer para el, el A en B1, en B2, en B3, en B4 y en B5, o sea, 5,
Y el b en A1 y en A2, o sea, 2 más, son 7, que es la suma de los niveles de los dos factores. 5 de uno y 2 del otro, 7. Nunca lo han preguntado en examen, no creo que lo pregunten. Este vídeo solamente para los muy interesados, pero si no, podéis olvidarlo todo. Y vamos a despedirnos. Despedimos con la música de fin de explicación teórica.